Lo primero es definir qué es el Consejo Técnico Escolar. Y para efectos de relacionarlo con nuestra actualidad, lo pertinente también es establecer qué no es el Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar, maestros, a pesar de que en redes existen memes por montones haciendo referencia a lo que sucede en este espacio, el Consejo Técnico Escolar no es un lugar donde se pierde el tiempo, no es un espacio donde se pierde tiempo, no es un espacio donde los maestros que más participan pues presumen sus logros. Eso tampoco es. Tampoco es un lugar para festejar cumpleaños, no es un espacio para comer, específicamente ver cuál es el platillo del día, tomar café, pan, chocolate, etcétera, etcétera. Forma parte de, pero eso no es lo esencial. Tampoco es un espacio de quejas, tampoco debe ser un espacio de juicios y críticas no fundamentadas. Tampoco debe ser un espacio donde eh, pues de alguna manera, nos burlemos de la secretaria de Educación y de toda la actualidad de la nueva escuela mexicana. Tampoco es un espacio donde pues llegamos, rellenamos formatos y nos vamos. No es un espacio también que se debe considerar como pues un espacio sin sentido, un espacio donde no sirve nada de lo que viene en las guías, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos eliminar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque esto ya lo he comentado. Cuando nos sentamos al examen, maestros y maestras, como se los dije en algún momento, el 80% de nuestras decisiones son tomadas por el inconsciente. Y el inconsciente lo que hace es anclar pensamientos y hábitos que de alguna manera te permitan a ti ahorrar energía y estar en una zona de confort donde no crece nada. Esto es biológico. Nuestro cerebro primitivo, que es el llamado cerebro reptil, de acuerdo a la teoría de Paul MacLean, ya no muy antigua, pero sí ya de muchos años, establece eso, que es el cerebro reptil el encargado de que tú sobrevivas, de que tú ahorres energía, de que no pongas en riesgo muchas cosas, el encargado de que te diga tú debes comer porque debes alimentarte, el encargado de tener estos pensamientos de reproducción, es el cerebro más con las funciones más básicas que nos permiten estar en una zona donde no pasa nada, donde lo más cómodo lo automatiza, donde, donde hay que pensar críticamente por ahorrar energía, se reduce a un comentario superficial con tal de no seguir profundizando, comprendiendo, crear un pensamiento, un juicio propio. Lo más fácil es subirnos a la ola, al barco. Sabiendo esto, maestros, cuando tú te paras, bueno, cuando estás sentado frente al examen y viene una narrativa que hace referencia a lo que realmente debe pasar en el Consejo Técnico Escolar, eso no hace clic contigo. Y como tu cerebro reptil está diseñado para ahorrar energía, no piensas más allá de, y lo más fácil es enojarte con el reactivo y decir, este examen está hecho con los pies. No sé quién lo hizo, todas las respuestas se parecen o ninguna es la respuesta correcta, ya busqué, aunque ni hayas buscado, pero así pusiste en el fake, ya buscaste, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque tu realidad, la que conocemos, la que vemos en redes, lo que escuchamos, los memes, los videos, los referentes en redes sociales que están de alguna manera empeñados en ver todo lo malo, si nos subimos a eso, maestros, cuando estemos sentados, vuelvo a repetir, frente al examen, nos vamos a llevar mucha frustración.
Y eso es lo primero que debemos evitar, porque es un error que los elaboradores de reactivo consideran. Voy a hacer un reactivo para que el maestro potencialmente se enoje, que no haga clic con lo que pasa por usos y costumbres. Y eso haga que el esfuerzo cognitivo sea mayor. Y si no fue preparado emocionalmente a esa prueba, pues listo, de Tim Marín, no sé qué, y me voy. Sigo. Entonces, maestros, no crean que esto es, lo que quiero decirles es que hasta el último detalle cuenta, ¿ok? Y yo tengo que decirles esto. Así que, dicho esto, ahora sí, ¿qué es lo que dicen los lineamientos del Consejo Técnico Escolar? Bueno, es muy sencillo. Es el órgano colegiado de mayor decisión pedagógica de cada escuela de educación básica. Encargado este espacio, este colegiado, de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la misma. Como pueden ver, maestros, el CTE no se trata de mí, no se trata de los productos, no se trata de los formatos, no se trata del informe, de la relatoría, del pan, del café. Se trata de abordar un problema del contexto de nuestra institución que hemos identificado está incidiendo de manera negativa en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, las clases no están siendo inclusivas dentro del aula. Ahí tenemos un problema. En este consejo que vamos a tener el viernes, los maestros siguen sin comprender la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Ese es un problema. Pero la solución no es buscar la mejor diapositiva que compartan en redes o comprar la mejor diapositiva y formatos para trabajar con mi colectivo. Esa no es. Es analizar críticamente el problema, intercambiar opiniones argumentadas, planear una serie de estrategias que me permitan mejorar la evaluación formativa en el aula y ejecutarlas y evaluarlas nuevamente en el siguiente CT. Dar un seguimiento de parte del directivo o de parte de los mismos docentes para en el próximo CT ver cuáles fueron mis avances y cómo podemos retroalimentarnos para seguir mejorando. Ese es lo que representa el CT, maestros. Está enfocado en maximizar los aprendizajes de los estudiantes, no en ver qué actividad es más cómoda para nosotros e irnos más temprano. ¿Ok? Y esto en la realidad, maestros, entre más vayamos a la realidad a aplicar esto, mejor para nuestro colectivo, mejor para tu liderazgo pedagógico diagonal académico. Y mejor para que podamos comprender los casos que se nos puedan plantear en esta prueba USICAM. ¿Ok? Bien, también hay que responder, ¿quiénes integran el Consejo Técnico Escolar? Está integrado por él o la directora y el personal docente frente a grupo, incluido el de educación física, el de educación especial, maestro de inglés, de cómputo y de asesoría técnica pedagógica, entre otros, así como el que se encuentre directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. ¿Ok? Muy sencillo. De hecho, traducido, participamos todos, excepto los intendentes o, por ejemplo, los secretarios o secretarias. Entonces, pero básicamente todos los que tengamos que ver con este proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos metidos ahí en el Consejo Técnico Escolar. La organización del CT, maestros, es la siguiente. En una escuela de organización completa, todos los integrantes del colectivo docente integran ese consejo técnico escolar. Los que son de organización incompleta de una misma zona, donde el personal es menor a 4 docentes,
Se integran en un solo CT o de acuerdo a las condiciones geográficas en la que estas escuelas se encuentran ubicadas. En ambos casos participan los asesores técnicos pedagógicos en la escuela que por sus bajos logros educativos el supervisor les asigne con el fin de apoyar y asesorar el CT. Para las escuelas que tengan esta figura en su zona escolar, bueno, ahí deben estar. Para los que tengan jefes de enseñanza, ahí van a estar siempre y cuando el supervisor los asigne, porque ha identificado que a esa escuela se requiere de esa asesoría, hablando del SAE o de ese acompañamiento. ¿Ok? Bien. También le corresponde al director de la escuela de organización completa presidir el CT. Él es el presidente. El director es el presidente del Consejo Técnico Escolar. Em, También a las escuelas donde haya 4 más integrantes, también es al directivo el que le corresponde. El CT está integrado por escuelas de organización incompleta de menos de 4 docentes, será presidido por el supervisor de zona. En las escuelas incompletas, donde haya poquitos docentes, menos de 4, pues ahí va a presidir el supervisor de zona. Si son varias, bueno, los junta y él es el presidente de ese consejo técnico escolar. ¿Cuáles son las funciones del presidente del consejo técnico escolar? Bueno, las funciones son diversas, pero atención, de entrada, visualicen, aquellos que ya son directores o que participan para directores, visualícense de esta manera, porque estas serían sus funciones. Número 1, debe tener claridad de los propósitos de las sesiones del CT, debe tener dominio de contenidos o temas. Si tomamos el ejemplo actual, debe ya conocer a estas alturas cuál es el propósito del próximo Consejo Técnico Escolar, porque ya leyó las orientaciones que se publicaron en la página de Insumos CTE. Ya sabe cuáles son los propósitos, ya identificó que tenemos que abordar evaluación formativa en el marco de la NEM y continuar mejorando la planeación didáctica de los docentes. Por lo tanto, debe estar documentado del plano didáctico, de la evaluación formativa, de las estrategias, de no invocar al famoso, a los famosos cuadernillos que son 5, que se publicaron en 2011 y que todavía hay académicos que dicen que eso se utiliza para esto de la NEM. Totalmente falso, más. Entonces, el director a estas alturas ya sabe qué es lo que hay que hacer. Debe crear confianza y empatía para que todos los integrantes del CT puedan expresarse abiertamente, puedan compartir sus ideas, sus experiencias, plantear problemas y logros identificados en la escuela. Entonces, no debe llegar con la visión fiscalizadora, que a estas alturas creo ya nos quedó claro en la parte de gestión escolar, cuál debe ser mi perfil, mi postura como líder pedagógico en el aula, en la escuela, en la zona escolar. Entonces, debo crear un clima de confianza, de empatía. Debo reconocer las habilidades de las personas integrantes del CT, motivar a quienes menos intervienen en las sesiones. Debo promover la reflexión acerca de las problemáticas educativas. Debo, de alguna manera, debo plantear o debo mostrar o debo promover una actitud autocrítica que favorezca la búsqueda de soluciones. Esto, maestros, así son apenas 4 funciones. Si las resumimos, es como que el directivo diseña una clase magistral, un taller reflexivo constructivo durante la implementación del consejo técnico escolar. ¿Ok? Entonces, es el directivo quien hace la planeación, el encuadre, los propósitos, revisa las orientaciones, ve qué actividades son pertinentes para el colectivo y qué otras actividades puede agregar él o ella. Establece dinámicas efectivas para crear ese clima de confianza. Plantea preguntas inteligentes que rescaten, para que el profesor pueda reflexionar, cuestionar, proponer,
leer, argumentar y promueve, por supuesto, la reflexión como una manera de hacer metacognición durante la implementación del CT. También debe incidir favorablemente para construir y consensuar las prácticas educativas, motivar y dinamizar las sesiones, acordar con los integrantes del CT los compromisos de trabajo, estructurar y organizar las sesiones para cumplir con la misión y propósitos del CT, desarrollar las actividades de las sesiones e informar a su autoridad educativa inmediata o superior cuando alguien no se presente. ¿Ok? De acuerdo a protocolos que se establecen luego en cada escuela o por cada zona escolar. Entonces, si nosotros reflexionamos, contrastamos esto con la realidad, maestros, aquel directivo que dice, este CT le toca a la Academia de Español, el siguiente le toca a la Academia de Matemáticas, incluida la comida. Eso es totalmente fuera de la normativa, maestros. Eso es usos y costumbres. Aquel director que ya tiene a 2 colaboradores fijos, que son los que dan el consejo técnico escolar, fuera de la normativa, maestros. Puede ser que durante la sesión invite a algunos compañeros a que expongan parte de la temática que se está abordando. Pero él no puede decir, bueno, buenos días, empezamos, adelante, se sienta un rato y se va a dirección. Eso no puede ocurrir, maestros. Ni en el examen, ni en la realidad. No debe ocurrir. ¿Ok? Entonces, visualicemos que soy el presidente del CT, que es un espacio donde se toman decisiones técnicas pedagógicas, que es donde abordamos problemáticas contextuales que apuntan a la mejor, en su resolución apuntan a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, que yo soy el que diseño el material, si quiero me puedo auxiliar de algunas personas, que yo soy quien conduce, modera, coordina el CT, hace dinámicas, da la clase magistral básicamente en los CT, maestros. Así, porque así lo establece la normativa. O al menos esa es la interpretación que claramente podemos nosotros ver en estos dichos. Bien. Entonces, ese es el presidente. Entonces, los integrantes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? De acuerdo a la normativa, de acuerdo a estos lineamientos. Pues muy sencillo. Asistir a todas las sesiones del CT. Atención, porque en muchas escuelas me he encontrado con estas preguntas. Yo mismo me las hice en su momento. ¿Qué procede con esto de los horarios? Fíjense bien. Los lineamientos dicen asistir a toda la sesión del CT de acuerdo con el turno en que laboran. ¿Ok? No, pues me toca turno matutino nada más. Acudir en lo que corresponde a tu jornada escolar. Cuando cubran 2 turnos, deben participar en ambos CT, cumpliendo con su carga horaria laboral. Y aquí hay muchas interpretaciones. Cuando indagamos ya con las autoridades educativas, nos lo explican muy sencillo. Y esto es aplicable más bien a secundarias, donde los maestros tienen un horario, una carga horaria de acuerdo al número de horas pues, que les pagan, ¿no? Entonces, si un maestro el viernes del CT tiene de 7 a 10:20, él puede quedarse hasta esa hora e irse tranquilamente. La sesión del CT acaba a la 1, bueno, eso ya es otro rollo. Mi horario, de acuerdo al alineamiento, es hasta ahí. Ahora, si ese maestro está comprometido y dice, bueno, no tengo nada más que hacer, me quedo a terminar la sesión para tener toda la información, pero eso ya es una decisión personal, ¿ok? Em, ¿Qué pasa? Y esto en el estado de Veracruz, en el nivel de secundarias técnicas, nos llegó un oficio, pero esto ya es como un lineamiento de la autoridad educativa estatal, no está aquí, ¿ok? Entonces ellos de alguna manera lo fundamentan también en algo, pero bueno, se envió un oficio a aquellos maestros, secundaria estoy hablando, que no tienen clases el viernes, deberán asistir
el número de horas que corresponda al día donde tiene mayor carga. Vamos a suponer que un maestro tiene clases de lunes a miércoles. El lunes de 7 a 10:20, el martes de 7 a 11:40 y el miércoles de 7 a 1:20. Bueno, deberá asistir de manera obligatoria al CT en el horario del día que tiene más carga horaria. En este caso sería el miércoles. Entonces, de 7 a 1:20 deberá asistir. Eso estoy hablando en el estado de Veracruz, nivel secundarias técnicas, ¿ok? Entonces, probablemente en otros estados haya acuerdos de este tipo u oficios formales que traten de resolver esta situación que para muchas escuelas y para directivos representa un problema. Porque hay maestros que no tienen clase ese día, no se presentan, ¿ok? Bueno, pero esto no está aquí. Participar con los insumos, evidencias o la información necesaria para desarrollar y sustentar los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del programa escolar de mejora continua. Acordar, con el presidente del CT los compromisos de trabajo, cumplir los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones, asumir una actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas. Todo esto, maestros, no debería, bueno, en la realidad, el directivo debe abrir un espacio al inicio del ciclo escolar para explicarles todo esto, ¿ok? ¿Cuál es la dinámica que se sigue en los consejos técnicos escolares a lo largo del ciclo escolar? Iba yo a decir, no debería ser así, porque el maestro, se esté evaluando o no, pues debe conocer esta normativa. Y es un documento ni siquiera tan amplio, porque esa es la postura o son los compromisos o son las obligaciones que tiene hablando de qué es lo que debo hacer en el CT, pues aquí está, ¿ok? Bien, ¿cuál es la misión del Consejo Técnico Escolar? Muy sencillo, mejorar el servicio educativo que presta la escuela, enfocando sus actividades al máximo logro de aprendizajes de todas y todos los alumnos. Entonces, tu directivo, tu supervisor, tu futuro directivo, siempre que diseñes una actividad colaborativa al interior del CT, lo que te debes preguntar es esto. ¿Esta actividad se alinea a la misión del CT? Si no se alinea, tengo que modificarla. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, hay que ver el video de Ángel Díaz Barriga y luego opinar y registrar lo que cada maestro opinó, pienso yo que es una actividad sin sentido, que no se enfoca en que los alumnos aprendan o a que mejoren sus aprendizajes. Entonces, si hay que ver el video de Ángel Díaz Barriga, bueno, lo vemos. Y luego planteo preguntas metacognitivas que lleven a la reflexión al maestro. Y luego planteo una actividad donde cada campo formativo diseña una estrategia de evaluación formativa respetando las especificidades de su campo formativo y que se incluyan en el siguiente proyecto o en la planeación vigente. Listo. Eso sí tiene un poco de más sentido, porque tenemos que ver el diagnóstico, nuestro grupo, el proyecto, etcétera, etcétera. Ya comprendí los lineamientos, ya reflexioné cómo es la evaluación formativa, entonces ya la aplico para que mis alumnos mejoren su rendimiento, porque la evaluación sirve para aprender, para formar. Entonces, esa es la misión del CT. ¿Cuáles son los propósitos? Los propósitos del CT. Tenemos que revisar de forma permanente los avances de nuestros estudiantes, los retos que se presentan en la escuela. Tenemos que tomar decisiones informadas, nada de lo vi en el Face, o me parece que, o en el 93 lo hacía yo así. Informadas. Si vamos a hablar de evaluación formativa, ¿a quién debo invocar? Pues las orientaciones de este CT, pues dicen que invoquemos al video de Ángel Díaz Barriga.
pero yo puedo invocar tranquilamente al enfoque de la socioformación y su propuesta de evaluación socioformativa. Yo puedo buscar en Google la evaluación formativa con enfoque sociocrítico para ver cómo está, cómo se evalúa con ese enfoque, que es el enfoque de la NEM. Yo puedo invocar algunos elementos de Pedro Ravela y su evaluación auténtica, ¿ok? Porque, bueno, eso es neoliberal para la NEM, pero sí hay cuestiones rescatables de esa propuesta de Pedro Ravela. Entonces, informarme para que de esta manera pueda yo llevar información pertinente. Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada y fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la escuela en función de las prioridades educativas. Atribuciones del Consejo Técnico Escolar. Atender prioridades educativas en cada ciclo escolar. Establecer objetivos, metas y acciones para la atención de prioridades educativas. Esto más se apega al diseño, desarrollo e implementación del programa escolar de mejora continua. Dar seguimiento a través de su presidente, el director, al cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos de manera informada en cada CT y registrados pues en su cuaderno de bitácora. También establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad escolar, definir los apoyos técnicos pedagógicos externos para atender las necesidades educativas de la escuela, usar la información disponible con respecto a los resultados educativos. Ahí en el documento hacen referencia en muchas partes a la ruta de mejora escolar por sus siglas RME. Yo en algunos casos lo cambié y ya puse el PEMSE porque ese es lo actual. Ok, aquí lo puse entre paréntesis. Difundir la normativa, información y documentación que determine la autoridad educativa correspondiente. ¿Cuáles son las funciones del CTE? Ya vimos propósitos, atribuciones, ahora vienen las funciones. Autoevaluar permanentemente el servicio educativo, realizar la planeación, aquí le cambiamos del PEMSE, la ruta de mejora escolar ya no aplica, pertenece al acuerdo 717. Diseñar o utilizar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y evaluación del PEMSE. Establecer y dar seguimiento a los compromisos del colectivo relativos a ajustes propuestos y autorizados en el calendario vigente escolar. ¿Ok? Y también por ahí una de las funciones es dar seguimiento al cumplimiento de los días efectivos de clase. También garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el CTE, determinar las tareas y responsabilidades para el cumplimiento de esos acuerdos, valorar la eficacia de las acciones realizadas para la mejora educativa, propiciar el intercambio de conocimientos y prácticas educativas a partir del trabajo entre pares, el aprendizaje entre escuelas, todo en un ambiente de colaboración, confianza y respeto. Esto es importante, maestros, estas dos estrategias, el aprendizaje entre pares y el aprendizaje entre escuelas. Esto se trabajó antes de la pandemia, si ustedes recuerdan, hubo estos CT entre escuelas del mismo nivel, hubo como que sesiones donde dos escuelas de alguna manera convivían, dos o tres, para sesionar y poder aprender entre pares y entre escuelas. También hubo aprendizaje entre escuelas interniveles, lo recuerdo perfectamente. Y de alguna manera, según mi percepción, es un ejercicio que sí funciona, que le abona al desarrollo profesional. Pues de ahí vino la pandemia, ¿no? Y se dejó de hacer. En este momento no se ha hablado nada de eso. El acuerdo está vigente y probablemente se pueda retomar. Lo que sí podemos rescatar es el aprendizaje entre pares, entre maestros, que se debe dar al interior de los consejos técnicos escolares, porque el consejo técnico escolar también es una estrategia de desarrollo profesional. Cuando nos pregunten como director,
Dime una estrategia de desarrollo profesional, el consejo técnico escolar y el abordaje de los distintos planos del programa analítico. Ahí tenemos una estrategia, ¿no? Y así, habrá otras, pues, pero el CTE también es un espacio de desarrollo profesional. También el CTE propone soluciones para los retos que se presentan en el aula y en la escuela. El colectivo docente debe participar en esas propuestas, realizar gestiones necesarias para solicitar apoyo externo con el fin de atender problemáticas educativas, promover la participación de las madres y padres de familia o tutores en las acciones definidas en el PEMSE, contribuir con el supervisor escolar a la organización de las sesiones de aprendizaje entre escuelas, compartir ideas, experiencias prácticas educativas y recursos didácticos con las escuelas que presentan problemáticas comunes. Es lo que les comentaba, el aprendizaje entre escuelas e interniveles. Y bueno, en las sesiones del CT, ¿qué es lo que se promueve? Trabajo colaborativo, que es parte de la gestión escolar, el aprendizaje entre pares y entre escuelas, el diálogo abierto, respetuoso, sustentado y constructivo, retroalimentación oportuna al colectivo docente. Y esto, maestros, es parte de las tareas que el presidente debe promover, en este caso el directivo. En el caso de los CT de zona, maestros, esto mismo se replica, pero es el supervisor ahora quien coordina a los directores, que establece estrategias, que conoce los propósitos, que también da una clase magistral, que promueve el diálogo, que da retroalimentación a sus directivos, promueve el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares. Se debe hacer la misma pregunta. Estas estrategias que estoy sugiriendo a mis directores de zona escolar favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Si la respuesta es sí, continuamos. Si no tiene nada que ver y solamente estoy haciendo algo para matar el tiempo, para fastidiar a los directivos, entonces no tiene ningún sentido hacer esas actividades, ¿ok? Dentro del CT, maestros, se debe promover el liderazgo pedagógico y la mejora de la práctica docente. Y esto, pues el supervisor escolar contribuye al adecuado funcionamiento de las sesiones del CT, ya que debe promover el liderazgo de directores, la mejora de la práctica docente a través de asesoría y acompañamiento en el marco del SAE, basados en información directa de visitas escolares y otros registros educativos. ¿Ok? Empodera a los directivos. Promoción del trabajo colaborativo e intercambio entre escuelas. El supervisor escolar identificará escuelas con problemáticas comunes que sesionen conjuntamente. Esto ya ocurrió, ya no está ocurriendo, esperemos que se retome, promoviendo el intercambio, optimización de experiencias y recursos, así como el trabajo colaborativo y estrategias conjuntas. Aprendizaje entre escuelas, coordinado por directores con liderazgo pedagógico. Se propone que el director escolar con mayor liderazgo coordine el trabajo pedagógico en sesiones de aprendizaje entre escuelas, promoviendo la reflexión crítica y el desarrollo profesional mediante actividades colaborativas y rotación de coordinación en sesiones posteriores. Son algunas de las propuestas, acciones, actividades, desde la supervisión escolar hasta los directivos que se deben promover para el Consejo Técnico Escolar. Vamos entonces a aplicar el conocimiento, maestros, de esta temática. Vamos a habilitar lo de los micrófonos. Entonces vamos a ver este primer reactivo. Este primer reactivo dice así: para mejorar la integración de la comunidad escolar en el proceso educativo, el CTE considera nuevas formas de participación. Identifica la opción que se alinea con los lineamientos del CTE para fomentar la participación de la comunidad escolar. Inciso A, solicitar a los padres de familia que participen en actividades de recaudación de fondos para la mejora de la escuela con base en los comités del CEPSE. Inciso B, organizar la participación de los padres de familia a las reuniones de entrega de boletas y de asambleas para la mejora de los aprendizajes. Inciso C, involucrar a las familias y comunidad en talleres de formación y actividades educativas que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. Respuesta correcta.
El C. Inciso C. B. 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 ¿Ok? Veamos entonces que la respuesta correcta es... También. La respuesta correcta es nuestra. El inciso C. Excelente. Muy bien, no escuché ni un B. Y eso es favorable, maestros, porque me pudo haber medio convencido esto de para la mejora de los aprendizajes, porque hace rato recalqué que el CTE y sus acciones deben apuntar a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Pero bueno, evidentemente creo que identificaron la trampa inicial y como que no tiene nada que ver la entrega de boleta y luego asamblea y luego que esas asambleas sean para mejorar los aprendizajes. Como que ahí se desvirtó un poco esa respuesta. Lo primero, pues vemos que la acotación no corresponde porque se fundamenta en los comités escolares de participación social en la educación, los CEPSE. Ahí queda descartado. Y el inciso C, que es un verbo operativo no tan común para un directivo, pero lo que sigue sí lo es, que es involucrar a las familias y comunidad en talleres de formación y actividades educativas que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, ahí vinculamos a la escuela con la comunidad, que eso es lo que se evalúa en esta área 3. ¿Ok? Perfecto, maestros. Ante el bajo rendimiento en matemáticas identificado en la autoevaluación diagnóstica del CT, un grupo de docentes propone estrategias para abordar esta problemática. Evalúa cuál de las siguientes estrategias corresponde mejor con los lineamientos para la mejora del aprendizaje, o sea, los del CT. Inciso A, organizar talleres de capacitación en nuevas metodologías de enseñanza matemática solo para docentes de matemáticas. Inciso B, implementar un programa de tutorías entre pares enfocado en habilidades matemáticas contextualizadas para todo el alumnado. E inciso C, reducir el tiempo dedicado a matemáticas para reforzar otras áreas curriculares como comprensión lectora y redacción de textos. Respuesta correcta. Inciso B. Inciso B. B. Inciso B. Ok. Vamos a ver. A ver. Efectivamente, más. Inciso B. No, ya están bien pulidos. Muy bien, maestros. Efectivamente, el inciso B, implementar un programa de tutorías entre pares, justo lo que comentábamos, que se enfoque en habilidades matemáticas contextualizadas, como lo pide la ANEM, para todo el alumnado. Es decir, centramos la acción, la estrategia en los alumnos, en mejorar los aprendizajes de los alumnos, ¿ok? Llena de magia y ganas de sobresalir, a los pies del cerro Santa Marta y San Martín, se oyen los latidos de cajones y jaranas, es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros, allá por el año